Howard Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island, Estados Unidos, hijo único de William Scott Lovecraft, representante de ventas, y de Sarah Susan Phillips. Cuando tenía 3 años, su padre sufrió una crisis nerviosa en la habitación de un hotel de Chicago y fue ingresado a un centro psiquiátrico de Providence, siendo incapacitado legalmente. Lovecraft recibía poesía a los 2 años, leía a los 3 y empezó a escribir a los 6 años de edad. Debido a su mala salud, no asistió al colegio hasta los 8 años y lo abandonó después de un año. Fue una persona solitaria que dedicaba su tiempo a la lectura, la astronomía y a caracterizarse con otros aficionados a la literatura macabra. Su prosa está influenciada por Lord Dunsany, William H. Hodges, Arthur Machen y Edgar Allan Poe. Fue un gran innovador del cuento de terror gracias a su singular tratamiento de la narrativa y atmósfera de sus historias de acerco, el género de ciencia ficción. Con 16 años escribía con columna de astronomía para el Providence Tribune de 1908 a 1923. Ganaba algo de dinero escribiendo ocasionalmente relatos para revistas de poca tirada como Weird Tales. 10 años más adelante, su obra empezó a interesar a mucha gente. Sus relatos trataban sobre espíritus malignos, posesiones psíquicas y mundos oníricos, donde el tiempo y el espacio se alteraban irremediablemente, como en sus mitos de Cthulhu. Un trabajo colectivo que fue creciendo con las aportaciones del llamado Círculo de Lovecraft, un grupo de escritores formado por el propio Lovecraft, Clash Armstrong Smith, Robert E. Holland, Robert Brock, Augustin Derleth, Frank Belknap, Long Henry Cutter y Hoffman Prince y otros. También fueron incluidas aportaciones provenientes de escritores anteriores como Ambrose Bierce, Algernon Blackwood y Robert W. Caracters, y de algunas mitologías como la árabe, la polinesia o la sumeria. Sus relatos se recopilaron en varios volúmenes póstumos. En total eran 4 personas las que, reunidas en una extraña habitación de una bohemia vivienda francesa, intentaban acordar el reparto de la herencia de Randolph Carter. Ya habían pasado 4 años desde que desapareció en la caverna de las serpientes. Había dejado su coche al comienzo del bosque y se había adentrado en la cueva con una extraña llave de plata en la mano que había encontrado en un cofre de relieves espantosos. En el coche encontraron un pergamino con inscripciones indescifrables. La mayoría de los de allí presentes conocían las teorías de Carter. Durante muchos años había perseguido el acceso al otro mundo, a un lugar que había contemplado en sueños, un lugar en donde el tiempo y la orientación se desvanecían. Empecemos ya de una vez, dijo impaciente Aspinwall, primo de Carter, que no creía para nada en todas las extrañas teorías de su pariente. Lo que yo digo y sigo manteniendo, dijo entonces Etienne Laurent, un amigo de que Carter conoció en Francia y que actuaba allí de albacea, es que no podemos repartir los bienes de alguien que tal vez no haya muerto. El hombre que estaba a su lado, un místico estudioso de hombre, Phillips, asintió. Claro que ha muerto, dijo enfatizado Spinwall. Desapareció hace ya 4 años. Amigos, se oyó entonces una voz profunda y con un extraño acento indio. Antes de repartir los bienes necesito contarles todo lo que sé. Quien hablaba era Chandraputra, un investigador indio que aseguraba tener información sobre el paradero de Carter. Yo poseo el mismo don que tenía Carter, el don de poder ver a través de los sueños, continuó hablando, y he visto todo lo que le sucedió. Todos se acoplaron a sus asientos y abrieron muy bien los ojos y comenzaron a escuchar con atención.
Todos sabéis ya que Carter era capaz de viajar por otras dimensiones y lugares a través de sus sueños, pero con los años fue perdiendo esa capacidad y comenzó a angustiarse. Deseaba de veras volver a su infancia y poder viajar de nuevo por esos mundos, pero recordó que su abuelo le había entregado un cofre y él encontró una extraña llave de plata junto con un papiro de símbolos irreconocibles. Carter sabía que esa llave era el acceso que buscaba a la otra dimensión, y que el lugar donde debía usarla era la caverna de las serpientes, en donde un día de niños pasó a través de una grieta y su vida cambió para siempre. Por eso fue aquel día hasta allí. Al bajarse del coche, a los pies del bosque usó la llave, dio varias vueltas con ella en el aire y pronunció unas palabras. De inmediato retrocedió a su infancia sin darse cuenta. Ese día Carter se volvió a encontrar con su tío abuelo, que había fallecido hace tiempo, y al día siguiente acudió con la llave a la gruta. A través de la grieta que también conocida accedió a la siguiente sala, en donde le esperaba un enorme portón, que no era otro que el acceso al mundo que tanto ansiaba conocer. Y fue allí donde, dando de nuevo varias vueltas a la llave de plata, accedió de golpe a un mundo diferente a través de una primera puerta. Fue el comienzo de un viaje sin retorno. De pronto la percepción de Carter sobre el espacio y el tiempo se desfiguró por completo. Carter ya no sabía si era un niño o un adulto, aunque tenía una constancia de la identidad de saber que era un ser físico. Sin embargo, no era capaz de saber cómo era su aspecto, qué forma tenía, ni podía distinguir las paredes de la caverna, pero sí creía tener conocimiento sobre el lugar en donde estaba. Según sus teorías, había pasado la puerta de acceso, pero aún le quedaba por llegar hasta la última puerta, protegida según todas sus creencias por un guía horrible, el primer morador del mundo, un guardián llamado el de la vida prolongada. Carter observó que en donde estaba habitaban fosas indescriptibles, monstruos que no había visto nunca, ciudades submarinas, mundos muy extensos más allá de las estrellas, elevadas rocas que se elevaban bajo un cielo, de color indeterminado, y entonces vio un semicírculo con varios pedestales hexagonales. Flotando sobre ellos descansaba una figura que cambiaba constantemente de forma y aspecto, que comenzaba a hablar a su espíritu mediante la telepatía. Sí, soy quien tú piensas que soy, le dijo sin hablar a Carter. Soy el de la vida prolongada, y te damos la bienvenida. Sabemos que nos has estado buscando, que sientes necesidad de saber y que has logrado pasar la primera puerta con la llave de plata. Ahora debes decidir si quieres darte la vuelta y volver a tu mundo o avanzar hacia la última puerta. Te advierto que el viaje al otro mundo puede destruirte. Solo quienes de verdad se hayan quitado el velo de los ojos podrán contemplarlo. Sí quiero continuar, dijo entonces Carter. Entonces el de la vida prolongada señaló uno de los pedestales, el único que estaba vacío, ya que el resto lo ocupaban seres extraños con una mitra encima y un gran báculo en la mano. Bienvenido, le dijeron a Carter desde sus pedestales, ya eres uno de los nuestros. El de la vida prolongada mostró entonces una esfera muy brillante. Los allí presentes comenzaron a entonar unos extraños cánticos hasta caer dormidos en un profundo sueño, y las rocas allí presentes dieron un paso en un enorme arco. Era la última puerta. Carter sacó su llave y la giró de forma instintiva. Acababa de acceder al otro mundo. La angustia comenzó a adueñarse entonces de Carter, que sintió como su identidad se hacía añicos. De pronto no era uno, sino cientos de Carter en distintos lugares y en tiempos. Era el Carter niño, el Carter que acudía al bosque ya de adulto. Era un Carter no humano, era un animal, un vegetal, y seres de otros mundos totalmente indescriptibles. Los tiempos se fundían y no había separación entre ellos. Precisamente esa extraña sensación de perder la identidad es lo que realmente le angustió, y en medio de ese horror una fuerza oscura se adueñó de él, una inmensa energía que la confluye en todos los tiempos y espacios, ese al que él mismo dio el nombre de el del más allá. Entonces le preguntó mediante la telepatía si estaba dispuesto a seguir o prefería dar la vuelta por las dos puertas que acababa de atravesar. Sí lo estoy, dijo respondiendo Carter. Y entonces el del más allá comenzó a transmitir a Carter todo el entendimiento y sabiduría. Eran un cúmulo de arrolladores conocimientos que la mente humana sería capaz de entender. Le mostró cómo los diferentes ángulos de la mente pueden doblarse para acceder a otros mundos, cómo el tiempo y el espacio carecen de muros ni límites, y le mostró una infinidad de mundos que Carter jamás habría podido explorar ni en sus sueños. Sin embargo, y a pesar de ir comprendiendo mejor porque ahora él podía estar en cientos de sitios a la vez, aún sentía un ardiente deseo de visitar esos mundos que vio de niño en sueños, y el ser que lo observaba se dio cuenta. De acuerdo, podrás acceder a ellos, le dijo entonces.
y al instante Carter se vio absorbido por el mundo y era capaz de viajar a una velocidad sobrenatural. Y así como Carter entró de lleno en un mundo que soñó hacía tanto tiempo, un lugar llamado Yadid, pero allí la identidad de Carter había pasado a otro plano. Alzó la llave de plata y se dio cuenta de que su mano era ahora una espantosa garra. Entonces contempló el resto de seres que rodeaban unas formas que no eran más que una perfecta fusión entre humanos e insectos, con cuerpos repletos de escamas y manos y pies adornados por horrorosas garras. Comprendió que él era como ellos. Con el paso del tiempo, Carter deseó regresar a la Tierra, y fue cuando comprendió con horror que la llave de plata ya no le servía en ese mundo, ya que solo podía ser utilizada por una entidad terrícola, y él ya no lo era. Al menos un fragmento de él, el fragmento continuaba siendo Carter. Podía haber usado el pergamino de extrañas inscripciones que se dejó en el coche, pero no lo tenía, ni tampoco veía la posibilidad de viajar a través del tiempo hacia la Tierra porque estaba a billones y billones de años luz de distancia. Se encontraba por tanto atrapada en Yadid. Pero Carter ideó un plan magistral para escapar de allí. Crearía una cápsula luminosa para viajar más deprisa en el espacio temporal. Llevaría consigo una droga específica para mantener dormido el fragmento que convivía con Carter en ese cuerpo. Idearía una máscara con su rostro humano para cuando llegara a la Tierra, ya que no podría deshacerse de la apariencia de monstruo con garras. Por último, llevaré consigo oro para mantenerse en la Tierra hasta dar con el pergamino que necesitaba para deshacerse del fragmento del cuerpo de Yadid. Y así, calculando el itinerario a través de uno de sus sueños, puso rumbo un día hacia la Tierra. Carter llegó hasta la Tierra y después de atravesar trillones y trillones de años luz, su emoción fue inmensa al reconocer el planeta y al aterrizar cerca de la caverna de las serpientes, en donde ocultó su nave luminosa en un primer momento. Ya con el disfraz de apariencia humana y el fragmento de entidad de Yadita aletargada, empezó una afanosa búsqueda del pergamino. Había aterrizado en la Tierra 2 años después de lo que dejara en el coche. Carter se puso en contacto con algunos estudios, entre ellos conmigo, continuó hablando el hindú. Yo le ayudé a dar con una copia del pergamino, y entre los dos intentamos descifrarlo, aunque es complejo ya que pertenece a un idioma de otro mundo muy lejano. Aún así ya no nos queda poco, y pienso que en unos 3 meses Carter conseguirá recuperar su forma humana y deshacerse de la identidad de Yadid. Tiene prisa, porque se terminó la droga que le tiene aletargado y de vez en cuando domina a Carter, ya lo que le hace difícil que pueda concentrarse en el pergamino. Los allí presentes estaban realmente atónitos. Venga, ¿cuándo va a terminar esta payasada? ¿Nos estás tomando el pelo? He sido muy respetuoso y le he dejado contar todas estas marranadas, pero ya está bien, dijo entonces el primo de Carter. Entiendo su desconfianza, dijo entonces el hindú. Es difícil de entender, pero he traído una prueba. Y diciendo esto sacó de su bolsillo la llave de plata. Todos los presentes menos Aspinwall dieron un respingo. ¡Es la llave!, dijo Phillips. Pero el primo de Carter se exaltó aún más. ¿Cómo conseguiste la llave? ¿Has matado a mi primo para hacerte con ella? ¡Confiesa! ¡Lo mataste! ¡Maldito impostor! Hasta ese rostro no parece de verdad. Es una máscara. ¿Y estos mitones en las manos? Enseñaos quién eres. Una marca de terror se dibujó entonces en el rostro del hindú, quien dijo para asombro de todos: «No deberías pedirme esto. Y sí, tienes razón, llevo una máscara, pero lo hago porque ninguno de los humanos podría soportar la visión de mi rostro verdadero. No soy de este mundo, y sí, yo soy Randolph Carter». Aspinwall saltó entonces de su silla lleno de ira, y de un golpe le arrancó la máscara al hindú. Entonces pegó un último grito desgarrador mientras los otros dos representantes en la sala se tapaban los ojos. El hindú, con su repugnante rostro ahora de manifiesto, se acurrucó y empezó a emitir extraños sonidos, y arrastrándose despacio llegó hasta un enorme reloj con forma de ataúd que había en la sala, y cuyas manecillas no respondían al tiempo humano. Abrió la tapa y desapareció por él. En el suelo quedó el cadáver del primo Carter, muerto por un fulminante ataque al corazón. Y esa fue la última vez que vieron a Carter, o el supuesto fragmento de Carter que intentaba volver a la Tierra. Desde entonces nada más se ha podido saber de él. Elementos del cuento. En un cuento se conjugan varios elementos, cada uno de los cuales debe poseer ciertas características propias: los personajes, el ambiente, el tiempo, la atmósfera, la trama, la intensidad, la tensión y el tono. Los personajes o protagonistas de un cuento. Una vez definido a su número y perfilada su caracterización,
pueden ser presentados por el autor en una forma directa o indirecta, según se describa él mismo o utilizando el recurso del diálogo de los personajes o de sus interlocutores. Corresponde a la época en la que se ambienta la historia y la duración del suceso narrado. La atmósfera corresponde al mundo particular en el que ocurren los hechos del cuento. La atmósfera debe traducir la sensación o el estado emocional que prevalece en la historia. La trama es el conflicto que mueve la acción del relato. La intensidad corresponde al desarrollo de la idea principal mediante la eliminación de todas las ideas o situaciones intermedias, de todos los rellenos o fases que la novela permite o incluso exige, pero que el cuento descarta. La tensión correspondiente a la intensidad que se ejerce en la manera como el autor acerca al lector lentamente o lo contado, así atrapa al lector. El tono corresponde a la actitud del autor ante lo que está presentando. Punto de vista. Es una historia de ciencia ficción que comienza a desarrollarse desde un hecho ya transcurrido, en el cual se van describiendo cada uno de los personajes que participan en el cuento. Hace uso de la ficción de la vida en otros universos. No es muy clara la idea que describe el autor, por eso mismo vuelve atractivo a la historia para el lector, de modo que pueda adentrarse a la historia imaginando la frustración y angustia que tenía Carter para volver a la Tierra, y quizás en pensar en que nada de eso hubiera ocurrido sin la llave, de manera que forma un circuito sin retorno sobre el desenlace del cuento. Hace uso de la hipérbole en varias ocasiones, y probablemente de la metáfora en una persona atrapada en búsqueda de algo desde su infancia, y por ello lo describe como diferentes Carters en distintos tiempos. En este relato, la imaginación y la ficción son puntos claves para llamar la atención de jóvenes lectores. En la actualidad postmodernista, tal pareciera que el autor vive en el presente, por lo que resulta interesante la manera en la que se desarrolla la historia. Relación de la obra con la actualidad. Que el personaje principal está buscando un sentimiento de pertenencia, por eso tanto interés por encontrar la cámara. Ahí se vio desde su niñez adultez. Muy buenas tardes, señor Aspinwall. Muy buenas tardes, señor. Bueno, pues quisiera hacer unas preguntas sobre lo que vivió. De acuerdo, no le veo problema. ¿Qué relación tenías con Randolph Carter? Él era mi primo. ¿Qué creíste cuando desapareció Randolph? Que el vago se había muerto, simplemente eso. También se les puede recomendar el cuento La declaración de Randolph Carter y el cuento La llave de plata. Son relatos del mismo autor. Estos se relacionan entre sí para poder hacer más concreta la idea de este cuento.